Serví el desayuno. Mi yerno lo tiró a la basura. Esto está asqueroso. ¿Para qué sirves, vieja? Mi hija se rió. Yo limpié la mesa en silencio. Una hora después, el banco los llamó. Me llamo Rosa Elena. Tengo 72 años y jamás imaginé que viviría algo así. Que mi propia hija, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, la que alimenté de mi pecho, la que cuidé en cada enfermedad, en cada pesadilla nocturna, se reiría mientras su esposo me humillaba de esa manera. Jamás lo imaginé. Estoy aquí sentada, con las manos todavía temblándome un poco, aunque ya pasaron varios meses de todo aquello. Todavía siento el nudo en la garganta cuando lo recuerdo. ¿Y saben qué? Decidí contarles esta historia porque sé que muchas de ustedes, amigas, hermanas, mujeres que me escuchan, tal vez están viviendo algo parecido. Tal vez se sienten tan solas como yo me sentí esa mañana, tan invisibles, tan desechables, porque eso sentí, como si fuera basura, como si todos esos años de sacrificio, de amor, de entrega, no valieran absolutamente nada. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia tiene mucho más de lo que parece, y si me acompañan hasta el final, van a entender por qué hoy puedo contarla con la frente en alto, a pesar del dolor que me causó. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi esposo falleció. Hernán y yo habíamos estado casados por 48 años. 48 años de matrimonio no son poca cosa. Fueron años hermosos, difíciles a veces, como en todo matrimonio, pero buenos. Él era un hombre trabajador, honesto, de esos que ya no abundan. Trabajó toda su vida como maestro de primaria y yo lo acompañé siempre. Hace criando a nuestros 3 hijos, Patricia, que es mi hija mayor y la protagonista de esta historia que les voy a contar, Carlos, que vive en Estados Unidos con su familia, y Miguel, mi hijo menor, que lamentablemente falleció en un accidente cuando tenía apenas 23 años. La muerte de Miguel nos marcó profundamente a todos, pero especialmente a Patricia. Ella era muy cercana a su hermano menor. Cuando Miguel murió, Patricia tenía 30 años y acababa de divorciarse de su primer esposo. Fue una época muy oscura para nuestra familia. Hernán y yo nos volcamos completamente en ayudar a Patricia a salir adelante. Ella estaba devastada por la pérdida de Miguel y por su divorcio. Se quedó a vivir con nosotros durante casi 1 año, hasta que conoció a Rodrigo, su actual esposo. Cuando Patricia nos presentó a Rodrigo, yo tuve una sensación extraña desde el principio. No era nada concreto, ¿entienden? No es que él fuera grosero o maleducado en ese primer encuentro. Al contrario, era encantador, demasiado encantador, si me permiten decirlo, siempre con la sonrisa perfecta, las palabras perfectas, el comportamiento perfecto, pero había algo en sus ojos que no me transmitía confianza, una frialdad que se asomaba cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Le comenté mis dudas a Hernán, pero él me dijo que yo era muy desconfiada, que Rodrigo parecía un buen hombre, que Patricia necesitaba rehacer su vida y ser feliz. Y yo, como buena esposa y madre que siempre he sido, guardé mis reservas y apoyé a mi hija. Se casaron 6 meses después de conocerse. Una boda bonita, aunque no tan grande como la primera. Patricia lucía feliz,
Y eso era lo único que importaba para Hernán y para mí. Queríamos verla sonreír de nuevo, verla con esperanza en los ojos. Los primeros meses parecieron ir bien. Patricia y Rodrigo rentaron un departamento no muy lejos de nuestra casa. Él trabajaba como gerente de ventas en una empresa de equipos de oficina, o eso decía. Digo eso decía, porque después descubrí que Rodrigo era muy bueno para adornar la verdad, para hacer que las cosas parecieran más grandes, más importantes de lo que realmente eran. Hernán y yo seguíamos con nuestra vida tranquila de jubilados. Yo había trabajado muchos años como costurera, haciendo arreglos de ropa desde la casa, y aunque ya estaba retirada, todavía de vez en cuando tomaba algún trabajito para mantenerme ocupada. A Hernán le gustaba cuidar su jardín, leer sus libros de historia, ver los partidos de fútbol los fines de semana. Teníamos nuestra rutina, nuestra paz, hasta que todo cambió aquella tarde de noviembre. Recuerdo perfectamente el día. Era un viernes. Hernán llegó de su caminata matutina, se sentó a desayunar conmigo como siempre, y de repente se llevó la mano al pecho. Yo pensé que era agruras, porque a veces le daban. Le serví un té de manzanilla, pero él me dijo que sentía un dolor fuerte, diferente. No quiero entrar en muchos detalles, porque todavía me duele recordarlo, pero ese fue su primer infarto. Lo llevamos de emergencia al hospital. Los médicos lograron estabilizarlo, pero nos dijeron que su corazón estaba muy débil, que había daño considerable. Estuvo hospitalizado 3 semanas. Patricia venía a visitarnos al hospital todos los días. Rodrigo la acompañaba a veces, aunque siempre parecía incómodo, mirando su celular constantemente como si tuviera cosas más importantes que hacer. Pero Patricia estaba muy preocupada por su papá. Lloraba mucho, me abrazaba, me decía que no sabía qué haría sin él. Hernán salió del hospital, pero ya no era el mismo. Estaba débil, cansado todo el tiempo. Los médicos le prohibieron hacer esfuerzos. Le recetaron un montón de medicinas. Yo me dediqué completamente a cuidarlo. Dejé de coser, dejé mis pequeños compromisos sociales, todo. Mi vida se convirtió en estar pendiente de Hernán las 24 horas del día. Y así pasamos casi un año en el que mi esposo fue perdiendo fuerzas poco a poco, en el que yo lo vi apagarse como una vela que se consume lentamente. Fue doloroso, amigas, muy doloroso ver al hombre que amaste toda tu vida convertirse en una sombra de lo que fue. Patricia nos visitaba, pero cada vez menos. Siempre tenía excusas, que el trabajo, que unos compromisos con Rodrigo, que no se sentía bien. Yo lo entendía. Bueno, trataba de entenderlo. Es difícil para los hijos ver a sus padres enfermos. Es una realidad que no queremos aceptar. Carlos, mi hijo que vive en Estados Unidos, vino 2 veces ese año. Quiso que Hernán se fuera con él, que lo trataran allá, pero Hernán no quiso. Dijo que quería morir en su tierra, en su casa, en su cama, y yo respeté su decisión, aunque me partiera el alma. Hernán falleció una madrugada de octubre. Se durmió tomando mi mano y no volvió a despertar. Fue tranquilo, sin dolor aparente. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se detuvo. Yo creo que se cansó de luchar. Los días que siguieron fueron una nebulosa de dolor, trámites, gente yendo y viniendo, el funeral, el entierro, las condolencias. Patricia estuvo conmigo, pero parecía distante, como ausente.
Rodrigo apenas apareció por el velorio. Siempre tenía que salir a hacer llamadas, a atender asuntos importantes. Después del entierro, me quedé sola en la casa. Y cuando digo sola, me refiero a una soledad que nunca antes había experimentado, una soledad que dolía físicamente, que me oprimía el pecho, que me hacía despertar llorando en las madrugadas. La casa se sentía enorme y vacía sin Hernán. Cada rincón me recordaba a él, su silla en la sala, sus libros, su taza de café favorita, su olor que todavía permanecía en su ropa. No podía ni entrar a nuestro cuarto sin desmoronarme. Carlos me llamaba todos los días desde Estados Unidos. Me insistía que me fuera a vivir con él y su familia, pero yo no quería. Esta era mi casa, la casa donde había criado a mis hijos, donde había vivido mi vida. No podía simplemente abandonarla. Patricia venía a verme un par de veces por semana. Yo le servía café, platicábamos, llorábamos juntas a veces. Ella me decía que la extrañaba, que le hacía falta mi compañía. Yo pensaba lo mismo, pensaba que quizás podríamos acercarnos más ahora, ser compañía la una para la otra en nuestro dolor. Y entonces, como al mes de que Hernán muriera, Patricia llegó con Rodrigo y me soltaron la bomba. Estábamos sentados en la sala. Yo les había servido café y pan dulce, como siempre. Patricia tenía una expresión rara, nerviosa. Rodrigo, en cambio, ¿qué? Estaba recargado en el sillón con esa actitud suya de dueño del mundo. Mamá, me dijo Patricia, necesitamos hablar contigo de algo importante. Yo sentí un vacío en el estómago. Algo me decía que no me iba a gustar lo que venía. Rodrigo y yo hemos estado pensando, continuó, mirando a su esposo como buscando aprobación, que no es bueno que estés aquí sola. Esta casa es muy grande para ti, mamá. Y nosotros, bueno, nosotros tuvimos que dejar el departamento porque el dueño lo va a vender. Rodrigo intervino entonces, con esa voz suya, que intentaba sonar amable, pero que a mí siempre me sonaba falsa. Lo que Patricia quiere decir, Rosa, es que sería bueno para todos que nos viniéramos a vivir aquí contigo. Tú no estarías sola. Nosotros tendríamos un lugar más grande y todos nos cuidaríamos mutuamente. Es un ganar-ganar. O como dicen. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababan de decir. Por un lado, la idea de no estar sola me atraía, pero por otro lado, algo dentro de mí me advertía. Esa vocecita que todas las mujeres tenemos y que a veces ignoramos. No sé, dije finalmente. Esta casa es grande. Sí, pero son muchos recuerdos. Mamá, me interrumpió Patricia, y ahora sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también extraño a mi papá, pero necesitamos estar juntas. Eres mi mamá, te necesito, y yo también puedo ayudarte, cuidarte. No me gusta pensar en ti aquí sola, llorando todas las noches. Esas palabras me llegaron al corazón, porque era verdad. Sí lloraba todas las noches. Sí me sentía perdida y sola. Y la idea de tener a mi hija cerca, de escuchar voces en la casa de nuevo, de no despertarme en el silencio absoluto, era tentadora. Además, agregó Rodrigo, yo puedo ayudarte con el mantenimiento de la casa, el jardín, las reparaciones, todo eso. Tú no puedes con todo eso sola. Y así fue como acepté. Dios mío, cómo me arrepentí después de esa decisión. Pero en ese momento, vulnerables como estamos, cuando acabamos de perder a nuestra pareja de toda la vida, sola,
triste, necesitada de compañía. Acepté. Se mudaron 2 semanas después, y al principio, no voy a mentir, estuvo bien. La casa volvió a tener vida. Patricia cocinaba conmigo, veíamos películas juntas en las tardes, platicábamos. Rodrigo se encargaba del jardín, arreglaba cosas que se iban descomponiendo. Parecía que todo iba a funcionar, pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Pequeños detalles que al principio yo justificaba, que minimizaba. Rodrigo empezó a hacer comentarios sobre la casa, que las cortinas estaban muy viejas, que los muebles ya no estaban de moda, que la cocina necesitaba renovación. Yo le decía que todo estaba bien, que esas cosas tenían valor sentimental para mí. Él sonreía condescendientemente y decía: «Ay, Rosa, pero hay que modernizarse. Esto parece museo». Empezó a invitar a sus amigos a la casa sin avisarme. Llegaban en las noches, hacían ruido, bebían, fumaban en el jardín que Hernán había cuidado con tanto amor. Yo le pedía a Patricia que le dijera algo, pero ella me decía que no fuera exagerada, que era su casa también ahora. Su casa también. Esas palabras empezaron a repetirse cada vez más seguido. Un día llegué a la sala y encontré que habían movido los muebles. Habían quitado el sillón favorito de Hernán y lo habían arrinconado en el garaje. En su lugar habían puesto un sofá moderno que Rodrigo había comprado. «¿Por qué movieron el sillón de Hernán?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Ay, mamá, ese sillón ya estaba muy gastado», dijo Patricia sin siquiera voltear a verme. «Rodrigo compró este nuevo. Está mucho mejor, ¿no crees?». «Pero ese sillón era de tu papá», dije, sintiendo las lágrimas quemándome los ojos. Él se sentaba ahí todas las tardes a leer. Rodrigo entró en ese momento. «Exactamente, Rosa. Era de tu esposo. Pasado. Ya no está. Hay que seguir adelante, no vivir en el pasado». No saben cómo me dolieron esas palabras, como si Hernán, mi compañero de casi 50 años, fuera algo que simplemente había que olvidar, descartar, como ese sillón que tiraron al garaje. Los comentarios de Rodrigo se fueron volviendo más frecuentes y más hirientes. Criticaba mi forma de cocinar, mi forma de limpiar, mi forma de arreglarme, siempre con esa sonrisa burlona, como si todo fuera una broma, pero yo sabía que no lo era. Y Patricia empezó a cambiar. O quizás no cambió, quizás yo nunca había visto este lado de ella. Se volvió fría conmigo, distante. Cuando yo intentaba hablar con ella, me cortaba. Cuando le pedía que hablara con Rodrigo sobre su comportamiento, me decía que yo era la que tenía el problema, que era demasiado sensible, que estaba exagerando. Empecé a sentirme extraña en mi propia casa, como si fuera una invitada incómoda, como si estorbara. Rodrigo dejó su trabajo, o eso dijo. Según él, estaba emprendiendo un negocio propio, algo de ventas por internet. Pero yo nunca lo vi trabajar realmente. Se la pasaba en la computadora, sí, pero la mayoría del tiempo estaba viendo videos, jugando en redes sociales. Patricia seguía trabajando en una tienda de ropa, salía temprano y regresaba tarde, y cuando regresaba estaba cansada, de mal humor. Ya no platicábamos como antes. De hecho, casi no hablábamos. Yo me sentía cada vez más sola, pero ahora era una soledad diferente, peor que cuando vivía sola después de la muerte de Hernán, porque antes estaba sola pero en paz, en mi espacio, con mis recuerdos.
Ahora estaba sola, rodeada de gente que me hacía sentir invisible. Empecé a cocinar para ellos. Al principio pensé que era algo bonito, una forma de contribuir. Yo me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, lavaba su ropa. Patricia ya no cocinaba. Él decía que estaba muy cansada del trabajo. Rodrigo nunca movía un dedo para ayudar en nada doméstico. Y yo, como tonta, lo hacía todo, porque pensaba que así me ganaría su cariño, su respeto, su agradecimiento. Qué equivocada estaba. Los comentarios de Rodrigo se volvieron cada vez más crueles. Un día preparé arroz con pollo, una receta que siempre le había encantado a Patricia cuando era niña. Puse la mesa con cuidado, incluso saqué la vajilla buena. Cuando se sentaron a comer, Rodrigo probó un bocado y dijo: «Esto está seco. ¿No sabes cocinar un simple arroz, Rosa?» Patricia se rió. Se rió de la humillación que me estaba haciendo su esposo. Yo sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero no dije nada. Me tragué las lágrimas, retiré mi plato y me fui a mi cuarto. Si sigues aquí, te cuento algo que todavía me cuesta trabajo aceptar. Empezaron a pedirme dinero. Al principio fueron cantidades pequeñas, que si para el súper, que si para la gasolina, que si para pagar un servicio. Yo les daba porque pensaba que estaban pasando por un momento difícil. Rodrigo sin trabajo, Patricia con un sueldo que apenas alcanzaba, pero las cantidades fueron aumentando y la frecuencia también. Cada semana necesitaban algo y yo, tonta de mí, les daba. Usaba los ahorros que Hernán y yo habíamos juntado durante años, el dinero de su pensión, todo. Un día me armé de valor y le pregunté a Patricia cuándo me iban a regresar todo lo que les había prestado. Ella me miró como si le hubiera pedido algo absurdo. «Mamá, nosotros te que estamos cuidando, estamos viviendo contigo, ayudándote con la casa. Eso tiene un costo también. ¿Sabes?» Me quedé helada. ¿Costo? Me estaban cobrando por vivir en mi casa, en la casa que Hernán y yo compramos con nuestro sudor y sacrificio, que pagamos durante 30 años. Pero no dije nada. Otra vez me tragué mi dignidad y no dije nada. Y así las cosas fueron empeorando. Dejaron de pedirme y empezaron a exigirme. Dejaron de tratarme como madre y suegra y empezaron a tratarme como sirvienta. Rodrigo me gritaba si la comida no estaba a tiempo. Patricia me reclamaba si su ropa no estaba planchada exactamente como ella quería. Me hablaban con desprecio, con burla, con crueldad, y yo aguantaba. Aguantaba porque era mi hija, porque pensaba que si me esforzaba más, si era más buena, si hacía las cosas mejor, ellos cambiarían, volverían a tratarme con respeto, con cariño. Qué ingenua fui hasta que llegó esa mañana, la mañana que mencioné al principio, la mañana que lo cambió todo. Era un martes. Me levanté como siempre a las 6 de la mañana. Me di un baño, me vestí y bajé a preparar el desayuno. Puse café, hice huevos a la mexicana. A Rodrigo le gustaban picantes. Calenté frijoles, preparé tortillas frescas, puse todo en la mesa con cuidado. Patricia bajó primero, ni siquiera me saludó. Se sirvió café y se sentó a ver su celular. Rodrigo bajó minutos después. Tampoco saludó. Se sentó, se sirvió y empezó a comer. Yo me quedé de pie, esperando,
No sé qué esperaba. Un gracias, un buenos días, una simple mirada que reconociera que yo existía. Rodrigo probó los huevos y su cara se torció en una mueca de disgusto. Se levantó, tomó su plato y lo tiró directamente al basurero. Todo. El plato, la comida, todo. Oh, luego me miró directamente a los ojos y dijo: «Esto está asqueroso. ¿Para qué sirves, vieja?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo me quedé paralizada, viendo el plato de comida en la basura, sintiendo esas palabras clavándose en mi pecho como puñales. Y entonces Patricia se rió. Mi hija, mi propia hija, se rió. No fue una risa nerviosa o incómoda, fue una risa burlona, cómplice, como si lo que acababa de hacer su esposo fuera gracioso, como si humillar a su madre fuera entretenido. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, algo que no se puede reparar fácilmente. Pero no lloré, no grité, no me defendí. Simplemente caminé hacia la mesa y empecé a limpiar en silencio. Recogí los platos, limpié las manchas, guardé todo. Mis manos temblaban, pero las mantuve ocupadas, porque si me detenía, si me permitía sentir en ese momento, me habría derrumbado completamente. Patricia se fue al trabajo sin decir palabra. Rodrigo se quedó en la sala viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Yo me fui a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me senté en mi cama. Y ahí, en la soledad de mi habitación, lloré como no había llorado desde la muerte de Hernán. Lloré de humillación, de dolor, de impotencia. Me sentía tan pequeña, tan insignificante, tan inútil. Las palabras de Rodrigo resonaban en mi cabeza. ¿Para qué sirves, vieja? ¿Para qué servía? Había dedicado mi vida entera a ser buena esposa, buena madre, buena persona. Había sacrificado mis sueños, mis ambiciones, todo por mi familia, y ahora, en mi vejez, cuando más necesitaba amor y respeto, me trataban como basura. Estuve en mi cuarto casi toda la mañana. No quería salir, no quería ver a Rodrigo, no quería existir en ese momento, hasta que sonó el teléfono de la casa. Escuché a Rodrigo contestar en la sala. Su voz sonaba normal al principio, pero luego cambió. Se puso tensa, nerviosa. ¿Cómo que qué? No, debe haber un error. ¿Qué? Pero, no, esperen. Salí de mi cuarto y lo vi pálido, con el teléfono en la mano, mirándome con una expresión que nunca antes le había visto. Era miedo, miedo puro. Es del banco», tartamudeó. «Quieren hablar contigo». Tomé el teléfono con manos todavía temblorosas. «Bueno, señora Rosa Elena Mendoza», preguntó una voz profesional del otro lado. «Sí, soy yo. Le llamamos del Banco del Centro. Tenemos que informarle sobre una situación con las cuentas y propiedades registradas a su nombre. ¿Podría venir al banco hoy? Es importante que hablemos en persona». «¿Qué tipo de situación?», pregunté, confundida. «Preferimos explicárselo en persona, señora. ¿Puede venir esta tarde? Digamos a las 3». Acepté, aunque no entendía qué podía querer el banco conmigo. Hernán siempre había manejado esas cosas. Yo apenas sabía que teníamos una cuenta de ahorros y que la casa estaba a mi nombre desde que él murió. Colgué el teléfono y miré a Rodrigo. Él me miraba con una expresión extraña, entre nervioso y molesto. «¿Qué querían?», preguntó, tratando de sonar casual,
pero fallando miserablemente. Que vaya al banco esta tarde, algo sobre las cuentas. Vi cómo tragaba saliva. ¿Quieres que te acompañe? Esa pregunta me sorprendió. Rodrigo nunca se ofrecía a acompañarme a ningún lado. De hecho, evitaba estar conmigo lo más posible. No, dije firmemente. Puedo ir sola. Y en ese momento tomé una decisión. No sé de dónde saqué la fuerza, pero algo dentro de mí se activó. Una lucidez que había estado dormida por meses, quizás años. Fui a mi cuarto, busqué en el closet y encontré una caja de zapatos donde Hernán guardaba documentos importantes. Nunca la había revisado después de su muerte. Me dolía demasiado tocar sus cosas, pero ahora la abrí y dentro encontré carpetas con papeles, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro. Empecé a revisarlos uno por uno, tratando de entender qué significaban todos esos números y términos legales. Y entonces vi algo que me dejó helada. Había una carpeta que decía propiedades adicionales. La abrí con manos temblorosas. Dentro había escrituras de dos terrenos que Hernán había comprado hacía más de 20 años, cuando todavía trabajaba y ahorraba cada peso. Terrenos que estaban en las afueras de la ciudad y que en ese entonces no valían mucho, pero la ciudad había crecido y esos terrenos ahora estaban en zonas desarrolladas, comerciales. Había también un documento más reciente, de apenas un año antes de que Hernán muriera, un avalúo. Los terrenos juntos valían... Dios mío, no podía creer la cantidad que veía. ¿Por qué Hernán nunca me había dicho nada de esto? ¿Por qué lo guardó en secreto? Seguí revisando y encontré una carta escrita de puño y letra de Hernán, dirigida a mí. Mi querida Rosa Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado sobre los terrenos cuando estaba vivo. No quería que te preocuparas o que la gente supiera que teníamos más de lo que aparentábamos. Esos terrenos son para ti, para tu vejez, para que nunca te falte nada. Son solo tuyos. Véndelos cuando lo necesites o guárdalos como prefieras. Pero prométeme una cosa. No dejes que nadie abuse de ti por este dinero. Ni siquiera nuestros hijos. Tú te mereces vivir en paz, con dignidad, respetada y amada. Si alguien no te trata así, aléjate. No importa quién sea. Te amé cada día de mi vida y te seguiré amando desde donde esté. Tu Hernán. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía esa carta una y otra vez. Hernán me había dejado protegida. Me había dejado los medios para ser independiente, para no depender de nadie. Y yo ni siquiera lo sabía. Guardé los documentos en mi bolsa y salí del cuarto. Rodrigo estaba en la sala, inquieto, mirando su celular constantemente. Cuando me vio con la bolsa, me preguntó, ¿ya te vas al banco? Sí. ¿Segura que no quieres que te acompañe? Muy segura. Y salí de la casa. El camino al banco me pareció eterno. Mi cabeza era un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, confusión, pero también esperanza. Una pequeña chispa de esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Llegué al banco y me recibió un joven ejecutivo muy amable. Me llevó a su oficina y me ofreció café. Señora Mendoza, comenzó, la llamamos porque hemos detectado actividad inusual en sus cuentas. ¿Qué tipo de actividad?
Alguien ha estado intentando acceder a su cuenta de ahorros. También hubo un intento de solicitar un crédito usando como garantía la escritura de su casa. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El ejecutivo me mostró documentos. Había solicitudes de crédito con mi firma, pero no era mi firma. Era una falsificación, bastante buena, pero falsificación al fin. ¿Reconoce a esta persona?, me preguntó, mostrándome una foto de las cámaras de seguridad del banco. Era Rodrigo. Mi yerno había intentado robarme, había falsificado mi firma para intentar obtener dinero usando mi casa como garantía. No autorizó ninguna de estas transacciones, ¿verdad?, preguntó el ejecutivo. No, nunca. Bien, hemos bloqueado todo y hemos reportado el caso a las autoridades correspondientes. Esto es fraude, señora Mendoza. Es un delito grave. Me explicó todo. Rodrigo había venido varias veces al banco en las últimas semanas diciendo que yo le había dado poder para manejar mis cuentas, pues que estaba enferma, que no podía venir personalmente. Los ejecutivos, por suerte, habían pedido documentos oficiales y cuando Rodrigo los presentó, se dieron cuenta de que eran falsos. Hay más, continuó el ejecutivo. También tenemos registro de que alguien ha estado investigando sobre sus propiedades, los terrenos en la zona norte. Mi sangre se heló. ¿Cómo supieron de esos terrenos?, pregunté. No lo sabemos con certeza, pero alguien ha estado haciendo consultas muy específicas, avalúos, posibilidades de venta, documentación necesaria. Ahí entendí todo. Rodrigo y Patricia sabían de los terrenos. No sé cómo lo descubrieron, si revisaron mis cosas mientras yo dormía, si encontraron documentos, pero sabían, y por eso se habían mudado conmigo, no por cuidarme, no por preocupación, por dinero, por quedarse con todo. El ejecutivo me explicó que necesitaba tomar medidas inmediatas, cambiar todas mis contraseñas, hacer nuevos documentos, poner candados legales a todas mis propiedades. ¿Tiene algún abogado de confianza?, me preguntó. Pensé en el licenciado Ramírez, un amigo de Hernán, que había manejado la venta de un terreno hace años. Le pedí al ejecutivo que lo contactara. Pasé las siguientes 3 horas en el banco. El licenciado Ramírez llegó rápidamente cuando supo lo que estaba pasando. Me ayudó a entender todos los documentos, a tomar decisiones importantes. Señora Rosa, me dijo con seriedad, esto que han intentado hacer es muy grave. Usted puede presentar cargos penales. Ir a la cárcel es una posibilidad real para ellos. Yo no sabía qué hacer. Era mi hija, mi propia hija. No tiene que decidir ahora, continuó el licenciado. Pero sí necesita protegerse. Necesita sacarlos de su casa inmediatamente. Sentí pánico. ¿Cómo voy a sacarlos? Rodrigo puede ponerse violento. Yo me encargo de eso. Vamos a ir con la policía. Les vamos a dar una orden de desalojo inmediato. Y usted va a tener protección. Y así fue como, esa misma tarde, volví a mi casa acompañada del licenciado Ramírez y 2 oficiales de policía. Cuando entramos, Rodrigo estaba en la sala. Al ver a los policías, se puso pálido. ¿Qué es esto?, balbuceó. Uno de los oficiales habló. Señor Rodrigo Maldonado, tenemos una orden de desalojo. Tiene que abandonar esta propiedad inmediatamente.
Esto es un error. Yo vivo aquí. Rosa, diles algo. Pero yo no dije nada. Me quedé firme, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses. El licenciado Ramírez le explicó la situación. Le dijo que había evidencia de intento de fraude, de falsificación de documentos, que las autoridades del banco ya habían presentado una denuncia formal. Vi cómo Rodrigo pasaba del miedo a la rabia. Esto es culpa de esta vieja chismosa. Ella está loca, no sabe lo que dice. Señor, por favor cálmese, o tendremos que arrestarlo por alteración del orden, dijo uno de los oficiales. En ese momento llegó Patricia del trabajo. Al ver los policías en la casa, se quedó paralizada. ¿Qué está pasando aquí? Tu esposo intentó robarme, dije con voz tranquila pero firme. Intentó falsificar mi firma para sacar un crédito usando mi casa. El banco lo descubrió. Patricia me miró con incredulidad. Mamá, ¿qué estás diciendo? Seguro es un malentendido. Rodrigo la interrumpió. No es un malentendido. Tu madre nos está corriendo. Después de todo lo que hemos hecho por ella, todo lo que han hecho por mí, repetí, sintiendo cómo la rabia finalmente salía a la superficie. Como humillarme todos los días, como tratarme como sirvienta en mi propia casa, como reírte esta mañana cuando tu esposo tiró mi comida a la basura y me dijo que no servía para nada. Patricia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tienen 1 hora para empacar sus cosas personales y salir de mi casa, dije. Los oficiales van a supervisar. No puedes hacer esto, gritó Rodrigo. Esta también es nuestra casa. El licenciado Ramírez intervino. No, señor, esta casa está a nombre únicamente de la señora Rosa Elena Mendoza. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre ella. Y dado el intento de fraude, si no salen voluntariamente, serán arrestados. Vi cómo Patricia empezaba a llorar. Mamá, por favor, soy tu hija. No puedes hacernos esto. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto de Rodrigo. Tú dejaste de ser mi hija, le dije con voz quebrada pero firme. Cuando te reíste mientras tu esposo me humillaba, cuando me viste llorar y no te importó, cuando me trataste como basura, en lugar de tratarme como la madre que te dio la vida. Pero mamá, no hay peros. Tienes 1 hora. Empaca. Y si están aquí todavía, queridas amigas que me escuchan, déjenme decirles que esa fue la hora más difícil de mi vida. Verlos sacar sus cosas, escuchar a Patricia llorar, ver la rabia en la cara de Rodrigo. Fue desgarrador, pero me mantuve firme. Me quedé ahí, viendo todo, con el licenciado Ramírez a mi lado para apoyarme. Cuando terminaron de empacar, Patricia hizo un último intento. Mamá, si nos sacas, ya no voy a volver. No vas a volver a verme. ¿Es eso lo que quieres? Me dolió. Dios sabe cuánto me dolió, pero respiré profundo y dije, si tú prefieres a un hombre que intentó robarle a tu madre, que te usa para su beneficio, que te convirtió en alguien cruel que yo no reconozco, entonces tal vez es mejor que no vuelvas. Se fueron. Escuché el portazo y luego el silencio. Los oficiales y el licenciado se quedaron un rato más conmigo, asegurándose de que estuviera bien, de que las cerraduras estuvieran cambiadas. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en la casa y lloré. Lloré por horas.
por mi hija perdida, por la niña dulce que alguna vez fue y que ahora no reconocía, por la relación rota que quizás nunca se repararía. Pero entre las lágrimas también sentí algo más. Sentí alivio, sentí libertad, sentí que recuperaba mi dignidad. Los días siguientes fueron difíciles. Carlos me llamó desde Estados Unidos cuando supo lo que había pasado. Quiso venir inmediatamente, pero le dije que estaba bien. El licenciado Ramírez se encargó de todos los trámites legales. Puso candados a todas mis propiedades, cambió todas las contraseñas de mis cuentas, revisó todos los documentos. Patricia me llamó varias veces. Las primeras llamadas eran de súplica, llorando, pidiéndome perdón. Pero cuando vio que yo no cedía, las llamadas se volvieron agresivas. Me gritaba, me insultaba, me culpaba de arruinar su vida. Bloqueé su número. Rodrigo, según supe después, fue arrestado. El banco sí presentó cargos por intento de fraude. Pasó unos meses en la cárcel y luego salió bajo fianza. Él y Patricia se divorciaron poco después. Al parecer, Patricia finalmente vio quién era realmente el hombre con quien se había casado. Pero para entonces, el daño entre ella y yo ya era irreparable. Pasaron los meses. Vendí uno de los terrenos que Hernán me había dejado. Con ese dinero pude vivir cómodamente, sin preocupaciones económicas. Contraté a una muchacha que venía 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza de la casa. Me inscribí en un club de lectura para personas mayores. Empecé a hacer ejercicio, a cuidarme más. Poco a poco fui recuperándome, fui sanando y descubrí algo hermoso, que podía ser feliz sola, que no necesitaba la aprobación de nadie, que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Extrañaba a Patricia todos los días. No voy a mentir y decir que no me dolía. Era mi hija, siempre sería mi hija, pero entendí que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Que poner límites no es falta de amor, es amor propio. Un día, casi un año después de todo aquello, alguien tocó a mi puerta. Era Patricia. Estaba más delgada, se veía cansada, tenía ojeras y se notaba que había llorado mucho. «Hola, mamá», dijo con voz apenas audible. No dije nada. Solo la miré, esperando. «Yo vine a pedirte perdón, de verdad. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Sé que te lastimé de formas que no tienen justificación. Y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento, que he pensado todos los días en lo que te hice, en cómo te traté, y me avergüenzo profundamente». Las lágrimas corrían por su cara. «Tenías razón sobre Rodrigo. Es sobre todo. Era un manipulador, un mentiroso. Me usó para llegar a ti, a tu dinero, y yo fui tan tonta, tan ciega, que te traicioné por él, a ti, que siempre me diste todo, que siempre estuviste para mí». Se quedó callada, esperando alguna respuesta de mi parte. Yo sentía un torbellino de emociones. Parte de mí quería abrazarla, perdonarla, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sufrido tanto, que había sido tan humillada, no podía olvidar tan fácilmente. «Gracias por venir», dije finalmente. «Pero necesito tiempo, Patricia, mucho tiempo. Lo que pasó me destrozó. Me quitó la confianza no solo en ti, sino en mí misma. Me hizo dudar de todo». «Lo sé», susurró ella, «y lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento,
y que si algún día, en el futuro, puedes darme otra oportunidad, voy a trabajar cada día para ser la hija que merezco ser. Se fue, y yo volví a quedarme sola con mis pensamientos. La perdoné. Todavía que estoy en ese proceso. El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana, especialmente cuando el dolor fue tan profundo. Pero hay algo que sí sé con certeza. Aprendí a perdonarme a mí misma. Me perdoné por ser ingenua, por permitir tanto, por no poner límites antes. Me perdoné por creer que tenía que aguantar maltrato para ser una buena madre. Me perdoné por todas las veces que me traicioné a mí misma, por tratar de complacer a otros. Y eso, amigas, eso es lo más importante que he aprendido en toda esta experiencia. Si están escuchando esta historia y se identifican con algo de lo que les conté, si sienten que en sus vidas hay alguien que las está tratando mal, que las humilla, que las hace sentir menos valiosas de lo que son, por favor, escúchenme. Ustedes no tienen que aguantar eso. No importa quién sea esa persona. No importa si es su hijo, su hija, su esposo, su hermano. Nadie tiene derecho a tratarlas con falta de respeto. Su valor no disminuye por la edad. Al contrario, cada año que vivimos nos da más sabiduría, más experiencia, más fortaleza. Somos guerreras que hemos sobrevivido a tantas batallas. Merecemos ser tratadas con dignidad. Y si sienten que ya es demasiado tarde para cambiar las cosas, que ya están muy grandes, que ya no tienen opciones, déjenme decirles que están equivocadas. Yo tenía 72 años cuando decidí recuperar mi vida. 72. Y lo logré. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Ahora, 2 años después de todo aquello, vivo tranquila en mi casa. Tengo mis amigas del club de lectura. Tengo mi jardín que cuido con amor. Tengo mis rutinas, mi paz. ¿Me siento sola a veces? Sí, pero es una soledad diferente. Es una soledad elegida, no impuesta. Es una soledad en la que me respeto a mí misma, en la que duermo tranquila, sin temer los insultos del día siguiente. Carlos viene a visitarme 2 veces al año con su familia. Mis nietos me llenan de alegría. Tengo videollamadas con ellos todas las semanas. Y Patricia y yo estamos intentando reconstruir algo, lentamente, con mucho cuidado, como quien camina sobre vidrio roto. Ella viene una vez al mes a tomar café. Platicamos, cautelosas al principio, pero poco a poco, con más confianza. ¿Volveremos a ser lo que éramos antes? Probablemente no. Ese vínculo se rompió, pero quizás podamos construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo, en honestidad, en límites claros, o quizás no. Y si no sucede, también está bien, porque aprendí que puedo estar bien sin esa relación, que mi felicidad no depende de nadie más que de mí misma. Y esa, amigas mías, es la lección más valiosa. Sé que muchas de ustedes que están escuchando esto, tal vez están pasando por situaciones similares. Tal vez tienen hijos que las tratan mal, parejas que las menosprecian, familiares que abusan de su bondad. Y sé que es difícil tomar decisiones, que da miedo quedarse sola, que nos han enseñado toda la vida que debemos aguantar, sacrificarnos, poner a los demás primero. Pero déjenme decirles algo de corazón a corazón. Ustedes también merecen ser amadas, respetadas, valoradas.
no solo por los demás, sino por ustedes mismas. No permitan que nadie les quite su dignidad. No permitan que nadie las haga sentir que no valen nada, solo porque tienen canas o arrugas. Cada arruga en su rostro es una historia de supervivencia. Cada cana es una medalla de todas las batallas que han librado. Son hermosas, son fuertes, son valiosas. Y si alguien no puede ver eso, si alguien las trata como si fueran desechables, entonces esa persona no merece estar en su vida, sin importar quién sea. Sé que suena duro, sé que es difícil de aceptar cuando se trata de nuestros propios hijos, pero es la verdad. Amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Ser madre no significa ser un tapete sobre el cual todos pueden pisar. Tenemos derecho a poner límites. Tenemos derecho a decir no más. Tenemos derecho a elegir nuestra paz mental sobre las expectativas de los demás. Y si alguien los acusa de ser egoístas por poner límites, déjenme decirles que esa persona es la que está siendo egoísta, porque quieren que ustedes se sacrifiquen para su beneficio. El verdadero amor respeta. El verdadero amor cuida. El verdadero amor no humilla, no menosprecia, no insulta. Cuando Rodrigo me dijo, ¿para qué sirves, vieja? En ese momento yo creí que tenía razón. Me sentí inútil, sin valor, sin propósito. Pero estaba equivocada. Él estaba equivocado, porque yo sirvo para muchas cosas. Sirvo para vivir mi vida con dignidad. Sirvo para ser ejemplo de fortaleza. Sirvo para mostrar que nunca es tarde para recuperar tu poder. Y ustedes también, cada una de ustedes que me escucha, sirve para muchas cosas maravillosas. Son valiosísimas, son importantes, son necesarias en este mundo. No permitan que nadie les diga lo contrario. Y si hay algo más que quiero que se lleven de esta historia, es esto: confíen en su instinto. Desde el principio, cuando conocí a Rodrigo, algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien, pero ignoré esa vocecita. La callé porque no quería parecer negativa, porque no quería arruinar la felicidad de mi hija, pero esa vocecita tenía razón. Esa intuición que todas tenemos no es paranoia, no es ser exageradas, es nuestra sabiduría interna, acumulada a través de años de experiencias, tratando de protegernos. Escúchenla, confíen en ella. Si algo no se siente bien, probablemente no lo está. También quiero hablarles de algo importante: el dinero. Hernán me dejó esos terrenos, ese dinero, esa seguridad económica, y fue eso lo que me dio el poder para defenderme, para sacar a Rodrigo y Patricia de mi casa, para recuperar mi vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido esos recursos? No lo sé. Probablemente estaría todavía ahí, aguantando maltrato, porque no tendría opciones. Y sé que muchas de ustedes están en esa situación. No tienen recursos propios, dependen económicamente de sus hijos o sus parejas, y por eso sienten que no pueden defenderse. Por eso es tan importante que, si pueden, si están a tiempo, tengan algo propio. Una cuenta de ahorros, aunque sea pequeña, un terreno, una propiedad, algo que sea solo suyo, que nadie pueda quitarles, porque el dinero, aunque no es todo en la vida, sí da independencia, y la independencia da libertad, y la libertad da paz. Si están en una situación
donde no tienen recursos propios, busquen ayuda. Hay organizaciones que apoyan a mujeres mayores en situaciones de abuso. Hay programas del gobierno. Hay personas dispuestas a ayudar. No están solas. Aunque se sientan solas, no lo están. Y otra cosa que aprendí, la importancia de tener documentos en orden. Si Hernán no hubiera dejado esa carta, si no hubiera puesto todo a mi nombre, si no hubiera sido tan cuidadoso con los papeles, Rodrigo probablemente habría logrado robarme. Por favor, tengan sus documentos en orden, sepan que tienen, dónde está, a nombre de quién está. No dejen todo en manos de otros, ni siquiera de sus hijos, no porque no confíen en ellos, sino porque las situaciones cambian, las personas cambian, y es mejor estar preparadas. También quiero hablarles de algo que descubrí en este proceso, la importancia de tener una red de apoyo. El licenciado Ramírez, que era amigo de Hernán, me ayudó muchísimo. No sé qué habría hecho sin él, pero también las mujeres de mi club de lectura, las vecinas que me apoyaron, las amigas que estuvieron ahí cuando las necesité. Cultiven sus amistades, no se aíslen, mantengan contacto con gente fuera de su familia, porque a veces la familia falla y necesitamos tener otros apoyos. No es egoísta tener vida propia, intereses propios, amistades propias. Es necesario, es saludable. Y si tienen hijos adultos que viven con ustedes, pongan reglas claras desde el principio. No permitan que se aprovechen de su bondad. No permitan que las traten como sirvientas en su propia casa. Es su casa. Ustedes ponen las reglas. Y si esas reglas no les gustan, pues que busquen otro lugar donde vivir. Sé que suena duro. Sé que como madres queremos ayudar, queremos estar ahí para nuestros hijos siempre, pero hay una diferencia entre ayudar y permitir abuso. Ayudar es dar apoyo cuando realmente lo necesitan, con límites claros y respeto mutuo. Abusar es aprovechar su bondad, tratarlas mal, esperar que hagan todo sin dar nada a cambio. Aprendan a distinguir la diferencia. Ahora, si me lo permiten, quiero compartir algo más personal. Después de todo lo que pasó, tuve que ir a terapia. Sí, a mis 72 años empecé a ver a una psicóloga y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque tenía mucho que procesar, mucho dolor, mucha rabia, mucha confusión, y hablar con alguien profesional, a alguien que me ayudara a entender mis emociones, a sanar mis heridas, fue invaluable. No tengan miedo de buscar ayuda profesional. No es solo para los jóvenes, no es señal de debilidad, es señal de fortaleza, de querer sanar, de quererse a uno mismo lo suficiente como para buscar ayuda. Mi psicóloga me ayudó a entender muchas cosas. Me ayudó a ver patrones en mi vida, formas en que yo misma contribuí a la situación al no poner límites desde el principio. No me culpó, entiéndanme bien, pero me mostró que tenía más poder del que creía, que podía elegir cómo responder a las situaciones. Me enseñó algo que se llama límites saludables, que no es egoísta cuidar de ti misma, que decir no es una oración completa, que no necesitas justificarte todo el tiempo. Y algo muy importante, me enseñó que el perdón es para mí, no para los demás. Perdonar a Patricia, si algún día lo hago completamente, no es para liberarla a ella, es para liberarme a mí de la carga del resentimiento, porque el resentimiento
Es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Pero el perdón no significa olvidar, no significa permitir que vuelva a pasar, no significa que todo vuelva a ser como antes. El perdón significa soltar el dolor para que no me consuma. Significa elegir mi paz sobre mi rabia. Y eso es un proceso. No pasa de la noche hasta la mañana. Y está bien. No hay prisa. También aprendí algo sobre la soledad. Toda mi vida tuve miedo de estar sola. Me casé joven con Hernán. Siempre estuve rodeada de familia, de hijos, de gente. La idea de estar sola me aterraba. Pero ahora que estoy sola, descubrí que no es tan terrible como pensaba. De hecho, hay algo hermoso en la soledad cuando la eliges tú. En el silencio de mi casa, puedo escuchar mis propios pensamientos. Puedo hacer lo que quiero, cuando quiero. Puedo comer a la hora que se me antoje, ver las películas que me gustan, acomodar los muebles como yo quiera. No tengo que pedir permiso, no tengo que justificarme, no tengo que preocuparme por lo que otros piensen. Y eso es libertad. Claro que hay momentos en que extraño la compañía, momentos en que quisiera tener a alguien con quien compartir una taza de té, con quien platicar en las tardes, pero prefiero 1000 veces estar sola y en paz que acompañada y miserable. Y he descubierto que estar sola no significa estar aislada. Tengo mis amigas, tengo a Carlos y su familia, tengo mi vida social, solo que ahora todo es bajo mis términos. Otra cosa que quiero compartir es sobre el envejecimiento. Nuestra sociedad nos hace creer que envejecer es algo malo, que perder juventud es perder valor, y muchas mujeres internalizamos eso. Nos sentimos menos valiosas cada año que pasa. Pero es mentira. Es una mentira cruel y destructiva. Cada año que vivimos nos da más experiencia, más sabiduría, más perspectiva. Hemos sobrevivido a tantas cosas. Hemos criado hijos, hemos perdido seres queridos, hemos enfrentado desafíos que los jóvenes ni siquiera pueden imaginar. Eso nos hace poderosas, no débiles, poderosas. Cuando Rodrigo me llamó vieja como insulto, estaba tratando de hacerme sentir menos. Pero ahora entiendo que ser vieja es un privilegio que no todos tienen. Es haber vivido lo suficiente para acumular toda esta sabiduría. Sí, mi cuerpo ya no es el mismo que cuando tenía 20 años. Mis rodillas duelen a veces, me canso más rápido, tengo arrugas y canas. ¿Y qué? Ese cuerpo me ha servido bien durante más de 7 décadas. Me ha llevado a través de todos los momentos de mi vida. Me ha dado hijos, me ha permitido trabajar, me ha sostenido en los momentos difíciles. Este cuerpo merece respeto, no desprecio, y cualquiera que lo trate con desprecio no merece estar cerca de mí. Lo mismo aplica para ustedes. Su cuerpo es hermoso, sin importar su edad. Es fuerte, es resiliente, es un testamento de todo lo que han vivido. No permitan que nadie las haga sentir menos por su edad. La edad es sabiduría, la edad es poder. Y hablando de poder, déjenme contarles algo más sobre esos terrenos que Hernán me dejó. Después de vender uno, decidí hacer algo con el otro. En lugar de venderlo, lo doné a una organización que ayuda a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Ese terreno ahora es un centro comunitario. Tiene un comedor,
un espacio para talleres, un área de salud, ayuda a cientos de mujeres cada mes. ¿Por qué hice eso? Porque me di cuenta de que tuve suerte. Tuve a Hernán que me dejó esos recursos. Tuve acceso a ayuda legal. Tuve opciones. Pero muchas mujeres no las tienen. Muchas mujeres están atrapadas en situaciones de abuso porque no tienen a dónde ir, porque no tienen recursos, porque sienten que no tienen opciones. Y si yo podía ayudar a cambiar eso, aunque fuera un poquito, quería hacerlo. Hernán habría estado orgulloso. Él siempre fue generoso, siempre ayudó a los demás. Y siento que al hacer esto, lo estoy honrando. Además, me ha dado un nuevo propósito. Voy al centro 2 veces por semana. Ayudo en lo que puedo. Escucho las historias de otras mujeres. Las apoyo como puedo. Y he aprendido tanto de ellas. Mujeres increíbles, sobrevivientes, guerreras. Mujeres que han enfrentado cosas que yo no puedo ni imaginar y que siguen de pie, siguen luchando. Me han enseñado que no estoy sola en esto, que el abuso familiar a mujeres mayores es más común de lo que pensamos, que muchas de nosotras guardamos silencio por vergüenza, por miedo, por no saber qué hacer, pero el silencio solo perpetúa el problema. Hablar, compartir nuestras historias, ayudar a otras, eso es lo que crea cambio. Por eso decidí contar mi historia hoy, no para victimizarme, no para buscar lástima, sino para que otras mujeres sepan que no están solas, que hay salida, que hay esperanza. Si hay una mujer escuchándome ahora mismo que está viviendo algo similar, quiero que sepa esto. Tú eres valiosa, tú mereces respeto, tú mereces amor y tienes el poder de cambiar tu situación. Tal vez no sea fácil, probablemente no lo sea, pero es posible. Busca ayuda, habla con alguien de confianza, contacta organizaciones que apoyan a mujeres en tu situación. No te quedes callada, tu voz tiene poder, úsala. Y si tienes hijos que te están tratando mal, quiero que sepas que poner límites no te hace mala madre, te hace una madre que se respeta a sí misma. Y ese es el mejor ejemplo que puedes dar. Porque si tus hijos aprenden que pueden tratarte mal y tú lo aguantas, ¿qué les estás enseñando? Les estás enseñando que el abuso es aceptable, que el amor significa aguantar maltrato, pero si les pones límites, si les muestras que mereces respeto, les estás enseñando una lección valiosa sobre relaciones saludables. Quizás no lo aprecien en el momento, quizás se enojen como Patricia se enojó conmigo, pero a largo plazo es lo mejor para ellos también. Los hijos adultos necesitan aprender a valerse por sí mismos. Necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones. No les hacemos ningún favor protegiéndolos de eso. Y algo más que he aprendido, no podemos salvar a otros de sí mismos. Patricia eligió a Rodrigo a pesar de todas las señales de alerta. Eligió quedarse con él incluso cuando su comportamiento se volvió cada vez más cuestionable. Eligió reírse cuando él me humilló. Esas fueron sus elecciones, no mías. Y por más que me dolió, por más que quise intervenir, ella tenía que vivir las consecuencias de esas elecciones para aprender. A veces el amor más grande que podemos dar es dejar que las personas aprendan sus propias lecciones, aunque duela, aunque sea difícil de ver. Ahora Patricia está sola, divorciada, enfrentando las consecuencias de sus decisiones.
Y duele ver a mi hija así. Duele no poder arreglar todo por ella como cuando era niña. Pero ella es adulta. Ella tomó sus decisiones y ella tiene que aprender a vivir con ellas. Yo puedo estar ahí, con cierta distancia, ofreciendo apoyo cuando me lo pide, siempre y cuando lo haga con respeto. Pero no puedo vivir su vida por ella. No puedo salvarla de sí misma. Y eso es algo que todas las madres de hijos adultos necesitamos aprender. Dejar ir, permitir que sean adultos con sus propias vidas y consecuencias. No es fácil, va contra todos nuestros instintos maternales, pero es necesario. También quiero hablar de algo que muchas mujeres mayores enfrentamos: la invisibilidad. A medida que envejecemos, la sociedad tiende a hacernos invisibles. Ya no somos vistas, ya no somos escuchadas, ya no importamos tanto. Y eso duele. Duele sentir que tu opinión ya no vale, que la gente te descarte por tu edad. Pero algo que he aprendido es que gran parte de esa invisibilidad la permitimos nosotras mismas. Cuando nos callamos en lugar de hablar, cuando aceptamos el maltrato en lugar de defendernos, cuando nos hacemos pequeñitas para no molestar. Yo hice eso durante meses con Rodrigo y Patricia. Me volví cada vez más pequeña, más callada, más invisible, hasta que dije, basta. Y en ese momento recuperé mi visibilidad, recuperé mi voz. No permitan que nadie las haga invisibles. Ustedes existen, ustedes importan. Ustedes tienen voz y tienen derecho a usarla. Y si alguien no quiere escucharlas, ese es su problema, no el de ustedes. Háblense con firmeza, pero con respeto. Expresen sus opiniones. Tomen espacio, porque ustedes tienen tanto derecho como cualquier otra persona a existir plenamente, a ser vistas, a ser escuchadas. Ahora, sé que algunas de ustedes están pensando, pero Rosa Elena, tú tuviste suerte, tuviste esos recursos que te dejó tu esposo. ¿Qué hacemos las que no tenemos eso? Y tienen razón, tuve suerte en ese sentido, pero también quiero decirles que hay formas de empoderarse incluso sin recursos económicos. El conocimiento es poder. Edúquense sobre sus derechos. Hay leyes que protegen a las personas mayores del abuso. Hay organizaciones que ofrecen ayuda legal gratuita. Busquen esos recursos, infórmense. No necesitan dinero para saber cuáles son sus derechos. También busquen comunidad. Como les dije, mi club de lectura fue un salvavidas para mí. Y ese tipo de grupos comunitarios están disponibles en casi todas partes, muchos de ellos gratuitos. Iglesias, centros comunitarios, bibliotecas, hay espacios donde pueden conectar con otras personas, donde pueden encontrar apoyo. Y si están en una situación de abuso inmediato, llamen a las líneas de ayuda. Hay números de emergencia específicos para personas mayores en situaciones de riesgo. No están solas. Hay ayuda disponible. Solo necesitan dar el primer paso de buscarla. Sé que dar ese primer paso es lo más difícil. Créanme, lo sé. Yo tardé meses en darle, meses aguantando, justificando, esperando que las cosas mejoraran solas. Pero las cosas no mejoran solas. Necesitamos actuar y necesitamos tomar control de nuestra situación. Y sé que da miedo, da terror pensar en estar solas, en romper lazos familiares, en enfrentar lo desconocido. Pero déjenme decirles algo. Ese miedo es comprensible, pero no puede controlarnos.
porque del otro lado de ese miedo está la paz, está la dignidad, está la libertad, y valen la pena. Ustedes valen la pena. No sé cuánto tiempo me queda de vida. A mis 74 años ahora, sé que cada día es un regalo. Pero una cosa sí sé. Quiero vivir el resto de mis días con dignidad, con paz, con amor propio. No quiero pasarlos siendo maltratada, siendo humillada, siendo invisible en mi propia casa. Y ustedes tampoco deberían quererlo. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa para desperdiciarla en relaciones que nos destruyen. Merecemos más, merecemos amor, respeto e consideración. Y si no lo recibimos de los demás, al menos podemos dárnoslo a nosotras mismas. Ahora, antes de terminar, quiero hablarles de algo que me ha ayudado mucho en mi proceso de sanación, la gratitud. Sé que suena contradictorio. ¿Cómo puedo estar agradecida después de todo lo que pasé? Pero encontré cosas por las que estar agradecida, incluso en medio del dolor. Estoy agradecida por Hernán, por todos los años que tuvimos juntos, por cómo me cuidó y proveyó para mí, incluso después de su muerte. Estoy agradecida por Carlos, mi hijo que aunque esté lejos, siempre ha estado presente, siempre me ha apoyado. Estoy agradecida por las amigas que hice en mi club de lectura, por las mujeres del centro comunitario que me han enseñado tanto. Estoy agradecida por el licenciado Ramírez, por su ayuda y apoyo cuando más lo necesité. Estoy agradecida por mi salud, por poder levantarme cada mañana, por tener fuerzas para cuidar de mí misma. E incluso estoy agradecida por lo que pasó con Rodrigo y Patricia, por doloroso que fue, porque me enseñó lecciones valiosas, me mostró mi propia fortaleza, me obligó a crecer de maneras que no habría crecido de otra forma. No estoy diciendo que esté agradecida por el abuso, no, nunca. El abuso nunca es justificable, nunca es merecido, nunca es algo por lo que estar agradecida. Pero estoy agradecida por haber tenido la fuerza de salir de esa situación, por haber tomado control, por haber elegido mi dignidad, y esa gratitud me ha ayudado a sanar, me ha ayudado a enfocarme en lo positivo, en lugar de quedarme atrapada en lo negativo. No es que ignore el dolor está ahí, es real, es válido, pero no permito que defina mi vida. Elijo enfocarme en las cosas buenas, en las lecciones aprendidas, en el crecimiento que he experimentado. Y eso ha hecho toda la diferencia. También quiero hablarles de la importancia del autocuidado. Durante meses, cuando Rodrigo y Patricia vivían conmigo, dejé de cuidarme, dejé de arreglarme, de hacer cosas que me gustaban, de tener tiempo para mí. Todo mi tiempo y energía se iban en cuidar de ellos, en tratar de complacerlos, en cocinar y limpiar y satisfacer sus necesidades. Me olvidé de mí misma completamente. Ahora he aprendido que cuidarme a mí misma no es egoísta, es necesario. Me levanto cada mañana y me arreglo, aunque no vaya a ver a nadie. Me pongo ropa que me hace sentir bien, me peino, me maquillo un poco. Hago ejercicio, aunque sea solo una caminata por el parque, como saludable. Duermo mis 8 horas, leo libros que disfruto, veo películas que me gustan, dedico tiempo a mis hobbies, me trato a mí misma con el cuidado y respeto que merece cualquier persona valiosa, porque yo soy valiosa. Y ustedes también. No esperen a que otros las cuiden, no esperen a que otros las valoren. Cuídense ustedes mismas, valórense ustedes mismas.
porque al final del día, la relación más importante que tienen es la relación con ustedes mismas. Y si esa relación no es buena, ninguna otra relación será verdaderamente satisfactoria. Ámense, respétense, cuídense. Ustedes son las únicas que estarán con ustedes desde el primer día hasta el último. Asegúrense de ser buenas compañeras para ustedes mismas. Y hablando de relaciones, quiero decirles algo sobre las expectativas. Durante mucho tiempo tuve expectativas sobre cómo debería ser la relación con mi hija, cómo debería tratarme, cómo debería valorarme, cómo debería amarme. Y cuando la realidad no coincidía con esas expectativas, sufría tremendamente. Pero he aprendido a soltar esas expectativas, a aceptar la realidad tal como es, no como yo quisiera que fuera. Patricia es quien es, toma las decisiones que toma, se comporta como se comporta. Yo no puedo controlar eso, solo puedo controlar cómo respondo yo. Y he decidido responder con límites claros, con amor propio, con dignidad. Si en el futuro Patricia demuestra con acciones, no solo palabras, que ha cambiado, que me respeta, que valora nuestra relación, entonces tal vez podamos reconstruir algo. Pero no voy a esperarlo. No voy a poner mi vida en pausa esperando que ella cambie. Voy a vivir mi vida plenamente ahora, con o sin ella. Y esa decisión me ha liberado de tanto dolor, de tanta ansiedad, de tanta desilusión, porque ya no estoy esperando que otros me den lo que necesito. Me lo doy yo misma. Esto es algo que todas necesitamos aprender. No podemos controlar a otras personas. Solo podemos controlarnos a nosotras mismas. No podemos hacer que nuestros hijos nos amen como queremos. No podemos hacer que nos traten como merecemos, pero podemos elegir cómo respondemos. Podemos elegir nuestros límites. Podemos elegir nuestra paz. Y esa elección es poderosa. Es lo único que realmente tenemos control sobre ella. Ahora, sé que algunas de ustedes están pensando, pero mi situación es diferente. Mi hijo/hija realmente me necesita. No puedo simplemente alejarme, y entiendo eso. Cada situación es única. No estoy diciendo que todas deban cortar relaciones con sus hijos como yo tuve que hacer temporalmente con Patricia. Lo que estoy diciendo es que, sin importar la situación, ustedes merecen respeto, merecen ser tratadas con dignidad, pueden ayudar a sus hijos sin permitir que las maltraten, pueden apoyarlos sin sacrificarse completamente. Los límites saludables no son muros que separan, son puentes que conectan de manera saludable. Puedo ayudarte con esto, pero no voy a permitir que me hables así. Estoy aquí para apoyarte, pero necesito que respetes estas reglas en mi casa. Te amo, pero no voy a tolerar este comportamiento. Esos son límites saludables y son perfectamente compatibles con el amor. De hecho, yo diría que los verdaderos límites son una expresión de amor, amor propio y amor por la otra persona, porque les estamos enseñando cómo tener relaciones saludables. Y si la otra persona no puede respetar esos límites, entonces debemos tomar decisiones difíciles. Pero esas decisiones no nos hacen malas personas, nos hacen personas que se valoran lo suficiente como para no aceptar maltrato. También quiero hablar sobre algo que muchas mujeres
de nuestra generación luchamos: la culpa. Nos enseñaron que ser buenas madres significa sacrificarlo todo, que poner límites es egoísta, que decir no es cruel. Internalizamos esos mensajes tan profundamente que cuando finalmente nos defendemos, nos sentimos terriblemente culpables. Yo me sentí así cuando saqué a Patricia y Rodrigo de mi casa. Me sentí como la peor madre del mundo. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía sacar a mi propia hija? La culpa me comía viva. Pero con la ayuda de mi terapeuta, aprendí a reconocer esa culpa por lo que era: un mecanismo de control internalizado. No era culpa real, no había hecho nada malo, estaba defendiéndome de abuso, estaba poniendo límites saludables. La culpa que sentía era el resultado de años de condicionamiento que me decía que las madres deben aguantar todo. Pero eso es mentira, y necesitamos desaprender esa mentira. No somos malas por defendernos, no somos egoístas por cuidarnos, no somos crueles por poner límites. Somos humanas, merecemos respeto, merecemos dignidad. Y si sentimos culpa por defendernos, necesitamos examinar de dónde viene esa culpa, porque probablemente no viene de un lugar de verdad, sino de un lugar de condicionamiento social. Libérense de esa culpa. No les sirve. Solo las mantiene atrapadas en ciclos de abuso. Y hablando de ciclos, quiero mencionar algo importante: el ciclo del abuso emocional. Muchas no reconocemos el abuso emocional porque no deja marcas visibles. No hay golpes, no hay heridas físicas, pero las palabras pueden cortar más profundo que cualquier cuchillo. La humillación constante, los insultos, el menosprecio, el control, todo eso es abuso. Y tiene un ciclo: periodos de tensión creciente, explosión de abuso, arrepentimiento, o al menos apariencia de arrepentimiento, luna de miel donde todo parece mejorar, y luego el ciclo comienza de nuevo. Yo viví ese ciclo con Rodrigo: días de tensión donde todo lo que hacía estaba mal, explosiones donde me insultaba, luego tal vez unos días de relativa paz, y luego de nuevo. Y en esos momentos de paz, yo me convencía de que las cosas habían mejorado, que no era tan malo, que estaba exagerando, pero no estaba exagerando. El abuso era real, y el ciclo siempre continuaba. Las explosiones se volvían más frecuentes, más intensas, los periodos de paz más cortos. Si están en un ciclo así, reconózcanlo por lo que es: abuso. Y el abuso no mejora solo. Generalmente empeora con el tiempo. Necesitan romper el ciclo, y eso significa salir de la situación. Sé que es aterrador, sé que es difícil, pero es necesario, porque merecen vivir sin miedo, sin ansiedad constante, sin preguntarse cuándo vendrá la próxima explosión. Merecen paz. Y ahora, acercándome al final de mi historia, quiero volver a donde empecé. Esa mañana cuando Rodrigo tiró mi comida a la basura y me preguntó para qué servía. En ese momento me sentí completamente destruida. Pensé que tenía razón, que yo no servía para nada, pero estaba tan equivocada. Sirvo para mucho. Sirvo para vivir mi vida con dignidad. Sirvo para ser ejemplo de género de resiliencia. Sirvo para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Y ustedes también. Cada una de ustedes sirve para muchísimas cosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. No permitan
que nadie minimice su valor. Ustedes son importantes, ustedes son necesarias, ustedes son valiosas. Y si alguien no puede ver eso, el problema es de ellos, no de ustedes. Ahora vivo tranquila. Tengo mi rutina, mis amistades, mis actividades. Tengo paz en mi casa. ¿Es perfecta mi vida? No. Todavía hay días difíciles. Todavía extraño a Patricia. Todavía siento el vacío que dejó Hernán. Pero estoy bien, estoy sanando, estoy creciendo y lo más importante, estoy viviendo con dignidad. Ya no camino con la cabeza gacha. Ya no me siento pequeña e insignificante. Me siento fuerte, me siento valiosa, me siento empoderada. Y eso es algo que nadie puede quitarme nunca más, porque ahora sé mi valor y no necesito que nadie más me lo confirme. Si tú, que me estás escuchando, estás en una situación similar, quiero que sepas que hay esperanza, que puedes salir, que puedes recuperar tu vida, que puedes volver a sentirte valiosa. No será fácil, habrá momentos de dolor, de duda, de miedo, pero del otro lado está la libertad, está la paz, está la dignidad y valen absolutamente la pena. Así que si necesitas escuchar esto, hoy tú eres valiosa, tú mereces respeto, tú tienes el poder de cambiar tu situación. Da el primer paso, busca ayuda, habla con alguien, no estás sola. Hay toda una comunidad de mujeres que han pasado por esto, que han sobrevivido, que han florecido. Y tú también puedes. Créelo, porque es verdad. Y ahora, al llegar al final de mi historia, quiero dejarles con algunas reflexiones finales. La primera, nunca es tarde para recuperar tu poder. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo has estado en una situación difícil, no importa cuántas veces has intentado cambiar las cosas sin éxito. Siempre puedes intentarlo de nuevo. Siempre puedes tomar una decisión diferente. Yo tenía 72 años cuando finalmente dije basta. Y lo logré. Ustedes también pueden. La segunda reflexión. El amor verdadero respeta. Si alguien te ama realmente, te respetará. No te humillará, no te menospreciará, no te hará sentir pequeña. El amor verdadero construye, no destruye. Eleva, no rebaja. Honra, no humilla. Si una relación te está destruyendo, por más que la persona diga que te ama, eso no es amor verdadero. Y mereces amor verdadero. La tercera, tú eres suficiente. No necesitas probar tu valor a nadie. No necesitas ganarte el derecho a ser tratada con respeto. Ya eres suficiente, exactamente como eres, con tus arrugas, tus canas, tus imperfecciones, con tus errores pasados, tus luchas presentes. Eres suficiente. Y cualquiera que no pueda ver eso, no merece estar en tu vida. La cuarta, la paz interior es más valiosa que cualquier relación. Sé que queremos mantener nuestras relaciones familiares. Sé que es doloroso alejarse de nuestros hijos. Pero si una relación te está robando tu paz, tu alegría, tu dignidad, entonces no vale la pena mantenerla. Nada vale más que tu paz interior. Nada. Y está bien elegir tu paz sobre una relación tóxica. No te hace mala persona, te hace una persona que se valora. Y finalmente, tu historia no termina aquí. No importa qué tan difícil haya sido tu pasado, no importa qué dolor
estés experimentando ahora. Tu historia continúa y tú tienes el poder de escribir los próximos capítulos. Puedes elegir un final diferente, puedes elegir un nuevo comienzo, porque mientras estés viva, mientras respires, tienes opciones, tienes posibilidades. No te rindas, no permitas que otros escriban tu historia. Toma la pluma y escribe tu propia historia, una historia de fuerza, de resiliencia, de dignidad, una historia de una mujer que se negó a ser destruida, que se levantó una y otra vez, que eligió su valor sobre la aprobación de otros. Esa es una historia que vale la pena contar. Y ahora, amigas mías, les dejo con esto. Si mi historia les sirvió de algo, si algo de lo que compartí hoy resonó con ustedes, les pido que la compartan. Compartan este video con otras mujeres que puedan necesitar escucharlo, con sus amigas, sus hermanas, sus vecinas, porque cuanto más hablemos de estos temas, cuanto más compartamos nuestras historias, más fuerza tendremos todas. El silencio solo protege a los abusadores. Nuestra voz, nuestra verdad, eso es lo que crea cambio. Y si están viviendo algo similar, por favor, busquen ayuda. No se queden calladas, no aguanten solas. Hay personas dispuestas a ayudar. Hay organizaciones, hay líneas de ayuda, hay comunidades de apoyo. No están solas. Y si alguien necesita hablar, si alguien necesita orientación sobre dónde buscar ayuda, déjenlo en los comentarios. Hay una comunidad aquí dispuesta a apoyar. Suscríbanse a este canal si quieren escuchar más historias como esta. Historias de mujeres reales, con luchas reales, con victorias reales. Porque nuestras historias importan. Nuestras voces importan y juntas somos más fuertes. Gracias por escucharme hoy. Gracias por permitirme compartir mi historia con ustedes. Y recuerden, ustedes son valiosas, ustedes son fuertes, ustedes son suficientes. No permitan que nadie les diga lo contrario. Con todo mi cariño, Rosa Elena. Y que Dios las bendiga a todas.